Bueno, soy el profesor doctor Pascual Ángel Gargiulo y vamos a continuar con el tema de la personalidad y sus trastornos. Vamos a continuar en esta clase las consideraciones que hace Schneider después de haber explicado detalladamente su tipología. Estas son las consideraciones finales. Este es un trabajo que publicamos, que presentamos con el doctor Ángel José Martín Gargiulo, la doctora Mercedes María Lucrecia Gargiulo, el doctor Augusto Pascual Ítalo Gargiulo, la doctora Adriana Áñez Landa de Gargiulo y quien suscribe el profesor doctor Pascual Ángel Gargiulo en 2012 en la Asociación Argentina de Psiquiatras y luego constituyó un capítulo que se lo facilitamos a quienes cursan con nosotros sobre la psicoterapia y los trastornos de personalidad, editado por el profesor doctor Humberto Luis Mesones Arroyo. Recordamos, y esto para que siempre se les grabe a medida que vamos cursando los temas de psicopatología, la clasificación de Kurt Schneider. Él distinguía entre disposiciones anormales del modo de ser psíquico, que no eran enfermedades en sentido estricto, y las consecuencias de enfermedades y malformaciones, que estas sí eran enfermedades en sentido estricto, y las denominaba globalmente como psicosis. Dentro de las disposiciones anormales del modo de ser psíquico tenemos las disposiciones anormales de la inteligencia, que ya las tratamos anteriormente, las personalidades anormales, dentro de las cuales están las psicopáticas, y las reacciones y desarrollos vivenciales anormales, que son modos de reaccionar frente a determinados estímulos del medio. En segundo lugar, teníamos entonces las consecuencias de enfermedades y malformaciones, que tenían causas a la base, que las agrupábamos del lado izquierdo bajo el título ordenación somatológica o etiológica, y del lado derecho la ordenación psicológica o sintomatológica, de modo tal que la psicosis son trastornos somatológicos de etiología somatológica que tienen una manifestación prevalente pero no exclusiva en el ámbito psicológico, como síntomas psicológicos. Podían ser causas varias y conocidas por la clínica médica y sus especialidades, y daban estas siempre un cuadro más o menos predecible, un cuadro agudo con compromiso de conciencia, por eso se las llama psicosis confusionales o psicosis de causa conocida, y cuando evolucionan crónicamente dan una desestructuración de la personalidad. Puede ser un síndrome psicoorgánico y finalmente se adquieren los grados suficientes de progresividad y conmueve el juicio crítico, estamos frente a una demencia. Y por último teníamos dos psicosis que no comprometían la conciencia, eran por eso llamados psicosis lúcidas, o porque se desconocía su fisiopatogenia, su etiología, de ahí los dos signos de interrogación del lado izquierdo, psicosis de causa desconocida, y aquí teníamos la ciclotimia y la esquizofrenia. Más clarito todavía. Disposiciones anormales del modo de ser psíquico, estamos viendo disposiciones anormales de la inteligencia, personalidades anormales, y reacciones y desarrollos vivenciales anormales, y B, consecuencia de enfermedades y malformaciones que para Schneider eran psicosis, trastornos somatológicos que tenían una manifestación prevalente, pero no exclusiva en el ámbito psicológico. Vamos a hablar de algunas consideraciones en torno a la actitud que hace el mismo Kurt Schneider. Aquí tenemos a Kurt Schneider en la plenitud de su carrera, genio y figura, y aquí tenemos una foto más de cerca de Kurt Schneider. Él hace una serie de prudentes consideraciones finales en torno al uso de la tipología que él ha esbozado anteriormente.
sobre estas clasificaciones tipológicas. Las clasificaciones tipológicas de los psicópatas, pese a su difusión y sus logros, han recibido críticas con cierta frecuencia. Schneider refiere que Kretschmer se ha opuesto a una concepción psicológica de las personalidades psicopáticas, refiriendo que en el fondo es sociológica. Eso de proyectarse, hacer sufrir a los demás, sería sociológico. Sin embargo, Schneider entiende que esta objeción tiene sentido más frente a la descripción de los tipos de Kraepelin que a la suya. La de él son más rasgos de personalidad y la de Kraepelin está más transida, más influenciada, más movilizada por criterios naturalistas. Kretschmer parece intentar o establecer tipos constitucionales psicofísicos, tipos físicos que se corresponden con determinados modos de ser, hábitos físicos, recuerdan ustedes las tipologías psicofísicas, rozando por momentos la pretensión de establecer, al decir de Schneider, una antropología universal, como son todos los hombres conforme al cuerpo que les ha tocado tener o que han ido conformando. Esta concepción tendría aparentemente una cierta pertinencia en relación a algunas formas de psicopatía, pero dejaría fuera un conjunto de formas que serían neutrales desde el punto de vista biológico o constitucional, que no dependerían de un determinado biotipo como el carácter pícnico, el carácter sanguíneo, el temperamento sanguíneo del porte pícnico, sino, por ejemplo, el desalmado no tendría un biotipo determinado. El obsesivo no tendría un biotipo determinado. Entonces, esta concepción tan ligada a lo corporal dejaría fuera muchísimos modos o tipos teóricos de personalidades psicopáticas que no tendrían una correspondencia estricta con la forma del cuerpo. De este modo, aquí están los ejemplos dados por Schneider, quedarían fuera de la temática los sensitivos, los histéricos o ávidos de estima, como bien señala Schneider, que son tipologías o tipos importantes y frecuentes. De todos modos, Schneider señala que la crítica a los tipos psicopáticos en sus diversas clasificaciones tiene alguna razón en el sentido de que su uso entraña algunos peligros, tanto teóricos como prácticos. La primera objeción posible que señala Schneider es que los tipos psicopáticos tienen el aspecto de diagnóstico. Esto lo habíamos conversado en clase. Da la impresión de que estamos haciendo un diagnóstico y en realidad no es una enfermedad con un proceso morboso a la base. Esto es falso. Y agrega que se trata en esto de una analogía absolutamente injustificada. Usar el concepto de psicopatía como diagnóstico es una aproximación analógica absolutamente injustificada. No se trata de un diagnóstico médico, sino de la descripción de determinados rasgos de personalidad. Las personas son de una determinada manera y no cabe etiquetarlas diagnósticamente como se hace con las enfermedades y con sus secuelas. Esto es bastante claro. Lo más que se puede hacer, prosigue Schneider, es describir los caracteres más salientes, lo cual no debe ser confundido con síntomas de una enfermedad. Una cosa es describir cuáles son los rasgos más salientes en el modo de ser de una persona y otra cosa es describir un síntoma o un signo de una enfermedad. Hay un error conceptual si una cosa se hace por la otra. Se destacan estos rasgos desde un determinado punto de vista, sea desde sus sentimientos o desde la situación que debe enfrentar. Los sentimientos que embargan a una persona cuando tiene que enfrentar una situación o el modo en que la enfrenta. Además de las cualidades descritas, el individuo, así analizado,
posee otras cualidades y otros aspectos. No es solo eso, no es solo un inseguro, no es solo un depresivo. Tiene una serie de rasgos personales que hacen que sea quien es y no comparable con nadie más. Otros aspectos tales como los éticos, que no pueden ser incluidos en una descripción de este tipo parecido a un diagnóstico. Estaríamos violentando el concepto de diagnóstico y el de descripción al mismo tiempo al confundirlos. Por otro lado, los diagnósticos de enfermedades quedan confinados a la esfera corporal, delimitados, en tanto que la designación tipológica de psicópatas parecería apuntar más bien a la totalidad. El diagnóstico es un brazo enfermo, es un hígado enfermo. En cambio, cuando hablamos de un tipo psicopático, hablamos de la persona como totalidad, o al menos en lo absolutamente esencial de lo psíquico, al decir Schneider. Psíquicamente, esencialmente tiene tales y cuales rasgos que hacen que su personalidad, la esencia de su ser, tenga estas connotaciones. No es un diagnóstico. Esto ha llevado a pensar en diagnósticos con validez de categorías clínicas dentro del pensamiento habitual en el campo médico-clínico, y es un error garrafal utilizar la descripción del rasgo como un diagnóstico de enfermedad. Estas cualidades son etiquetadas en nombres concretos y pueden asumir formas distintas. Por dar un ejemplo, se puede ser depresivo de muy diversos modos, como señala Schneider. Puede ser más desesperanzado, puede ser más malhumorado, puede ser más gruñón, puede encubrirlo un poco y asumir, como cuando hablábamos de los depresivos, un aire aristocrático y sufrir en silencio, ser un elegido en ese sentido. Hay numerosísimas formas de ser depresivo y con esto cabe con todos los otros elementos tipológicos de esta clasificación. Otra característica a considerar es el hecho de que las cualidades destacadas se pueden encontrar a profundidades muy distintas. Estos rasgos que hacen de tal o cual tipo de personalidad lo que es, pueden tener distintas profundidades. Hay psicópatas nucleares y psicópatas marginales, es decir, los rasgos pueden estar nucleados o ubicados en el núcleo de la personalidad, pero también pueden tener estridencia y sin embargo estar más bien en la marginalidad de la personalidad. Dentro de los rasgos profundos tenemos la inseguridad. La inseguridad está en los planos más profundos del modo de ser. El ser desalmado. El desalmado es profundamente desalmado. No es desalmado por ahí y accidentalmente. Los ávidos de estima no pueden vivir sin la consideración ajena. Este es un rasgo muy profundo y que los moviliza muchísimo. No toleran la inobservancia de los otros, el que los otros no les lleven el apunte, el que los otros los ignoren, el que los otros no los tengan en cuenta, el no ser admirado. Y los fanáticos también suelen ser muy profundos. Toda su vida es movilizada por algunas escasas convicciones a las cuales adhieren de un modo muy fuerte. Puede haber otros rasgos mucho más superficiales. El hipertímico es el tipo de buen humor, que siempre le pone buena onda. Eso no necesariamente está en planos muy profundos, sino que es una actitud que se pone en evidencia en la epidermis, en el contacto con los otros. Lo mismo el depresivo, puede sonreír cada tanto, puede tener algún grado de empatía con los demás, los lábiles de estado de ánimo, los explosivos, no se explota todos los días, todo el día, es algo que les ocurre cada tanto. Los abúlicos pueden tener algún tipo de motivación y los asténicos a veces pueden llegar a tener algo de fuerza para moverse. En este último grupo
es poco lo que se dice o lo que dice su tipo en torno a lo que es el hombre en su totalidad. ¿Eh? Puede ser un poco asténico, pero no decimos mucho más que eso. ¿Eh? Entonces, es un rasgo relativamente superficial. Antes que con algo esencial y decisivo, nos encontramos aquí con elementos llamativos para lo médico o lo social. ¿Sí? Y aún los tipos definidos por rasgos más profundos son definidos desde lo formal, sin agotar los significados en su vertiente individual, que pueden tener valencias disímiles y son raras veces muy manifiestos o muy prevalentes. La postura al investigar personalidades anormales es radicalmente distinta a las del estudio de la psicosis. La forma en que dirigimos la entrevista cuando estamos viendo una personalidad normal es distinto al modo en que dirigimos la entrevista frente a una persona afectada por una psicosis. Schneider afirma que en la psicosis se procura rehuir la consideración del contenido, del tema, del modo individual de configurar para penetrar hacia la captación de lo formal. Rehuimos los contenidos del delirio, por más que tengan que ver con su biografía. Lo que nos interesa es que el delirio haya aparecido y mientras más eh, mientras más evidente el delirio, más claro es el diagnóstico de la psicosis. ¿Sí? Mientras más inverosímil es el delirio, más fácil es el diagnóstico de una psicosis. Dicho en otras palabras, se analiza lo formalmente ofrecido sin detenerse a considerar la vertiente subjetiva de lo encontrado. ¿Eh? Si delira con el vecino, con la vecina o con el primo o con la prima, son detalles individuales, está delirando. ¿Eh? Esa persona le, lo tiene hipnotizado, le maneja los pensamientos, habla a través de las paredes. Eso es lo formal que debemos quedarnos y no los detalles individuales sobre quién es el que ejecuta las acciones. Distinto sería si fuera un trastorno de personalidad. Para contraste, en el caso de los psicópatas, Schneider considera que lo esencial es el contenido justamente. Esto debe ser tenido en cuenta para llegar a lo profundo al acceder al caso concreto, casuístico, que nos permite llegar al decir de Schneider al qué y al por qué. Porque a la personalidad normal la comprendemos. ¿Eh? En el caso de la psicosis simplemente constatamos hechos que son incomprensibles y explicables por una causa somática. Aquí no, aquí estamos en el ámbito de la personalidad anormal, y entonces nos interesa el qué y el por qué. Las denominaciones de los tipos psicopáticos se realizan teniendo en cuenta algunas de las cualidades posibles, considerándolas prevalentes. Pero esto no implica una descripción completa y otras cualidades pueden asignarse o no a esa cualidad prevalente. Una persona no es generada como un bloque de mármol. Hay distintas variables que pueden ser distintas en distintas personas, aunque tengan algunos rasgos caracteriales muy cercanos. En la descripción de los tipos hay rasgos que no necesariamente se corresponden con el tipo en sí, dado que no se hallan en una estricta correlación con la cualidad elegida por la designación. No todo se da junto. Y es el caso del depresivo y las cavilaciones religiosas, que no necesariamente deben coexistir, en muchos casos sí y en otros no. Lo que no podemos hacer es generalizar a partir de estas tipologías, ¿eh? Como en el tipo puro deberían darse tales y cuales condiciones,
en consecuencia, en esta persona que tiene muchos de los elementos del tipo puro, tienen que estar presentes tales y cuales rasgos. No es así. Esto implica rebasar los límites del tipo, haciendo, al decir de Schneider, que por un lado se haga demostrativa la descripción, pero por otro lado conducen a fantasías caprichosas. Hay cosas que están en el tipo que estamos describiendo y tornan a esa descripción demostrativa de algunos elementos más o menos generales, pero querer encontrar todos es caer necesariamente a una fantasía. En relación a los rasgos entre sí, puede haber diferencias jerárquicas. Algunos rasgos pueden ser principales y otros rasgos pueden ser secundarios. Puede haber exclusiones mutuas, el inseguro y el hipertímico. El hipertímico no tiene inseguridad con nada, sí es un hipertímico típico. O correlaciones o acoplamientos esperables. El hipertímico puede caer en una situación de explosividad, ¿no? Por su riqueza temperamental, por su fuerza temperamental, por la fuerza de sus pulsiones, en algún momento frente a una dificultad puede estallar, puede ser explosivo. Estas correlaciones se alejan de alguna manera de los tipos puros, pero se pueden ver en las personalidades concretas. Por otro lado, esto ilustra en torno a la dificultad de que una cualidad alcance un predominio absoluto. Es uno de los tantos rasgos en una personalidad que se parece más o menos a un determinado sujeto descrito tipológicamente, algún sujeto de la tipología. Esto lleva muchas veces a hablar de subformas o, recortando más aún, de rasgos, lo cual complica todo intento de tipología. No podemos hacer tipologías absolutas. ¿Por qué sucede esto? Hay rasgos de uno y rasgos de otro. Esto conduce también a que muchas veces se utilice el término psicópata sin recurrir a tipologías de difícil uso y clasificación. A veces las tipologías son de alguna manera ignoradas o no tenidas en cuenta, por lo menos. Por otro lado, Schneider considera desmesurado el esfuerzo de abordar lo psíquico desde lo conceptual, ¿no? Que lo psíquico pueda ser disecado y clasificado desde lo conceptual como si estuviéramos haciendo una operación quirúrgica. Tanto más variantes anormales, utilizando un sistema de diagnóstico clínico como modelo como un modelo de nomenclatura por enfermedades. Acá hemos dicho que no son enfermedades, estamos utilizando una tipología con un criterio demasiado parecido a los criterios diagnósticos, y en esto una y otra vez vuelve Schneider a aclarar este punto. Otro punto a considerarse es la permanencia en el tiempo de los tipos o rasgos prevalentes, siendo importante aquí, al decir de Schneider, una intensa relativización. Puede ser que una persona sea muy insegura en una etapa de su vida y que esto guarde relaciones de sentido con lo vivido, que determinados rasgos de inseguridad se incrementen de un modo comprensible o comprensivo, de un modo comprensible. Desde una óptica comprensiva, nosotros debemos entonces relativizar la permanencia de estos rasgos. Hay elementos que se prestan mejor a ser considerados permanentes o constitucionales. La hipertimia generalmente se mantiene en el tiempo. La frialdad del sentimiento del desalmado en general se mantiene en el tiempo, indican una permanencia de las cualidades.
indican una permanencia de las cualidades. Otros, en cambio, son elementos que pueden ser modificados a lo largo de la vida, sea por nuevas vivencias o sea por lo que Schneider llama el fondo no vivenciable, ese fondo que surge de lo corporal, esos estados de ánimo que surgen desde lo biológico y que son entonces un fondo no vivenciable, son interpretados como un fondo no vivenciable. Pueden oscilar de un modo importante la inseguridad, el estado de ánimo deprimido y la hipocondría. Pueden tener algunos elementos oscilantes. La inseguridad, el estado de ánimo deprimido y la hipocondría. Schneider afirma que el psiquiatra formado no utiliza estas denominaciones para etiquetar, aunque puede caer en este riesgo gente en reciente formación. El psiquiatra formado no etiqueta demasiado, pero sí etiquetan quienes están en formación y de alguna manera creen que estas categorías, o presumen que estas categorías tienen un alcance menos relativo del que en realidad tienen. Si se hace, cabe el riesgo de encerrarse en fatalismo frente a lo terapéutico. Si lo usamos como diagnóstico, caemos en un fatalismo terapéutico. ¿Para qué hacerle psicoterapia si es un psicópata? Se ve al hombre concreto de una manera formularia, como si fuera una fórmula. Se ignora de este modo la biografía y las motivaciones que, guste o no, van imprimiendo algún tipo de huella a lo largo de la vida. Tampoco es aceptable volcarse en el extremo opuesto y caer en fantasías interpretativas que ignoren las disposiciones congénitas, constitucionales, predisponentes, los caracteres, el temperamento. Se trata de cualidades individuales. Hay elementos independientes de las vivencias que a lo sumo pueden ser influenciados por ellas. Por ejemplo, la hipertimia puede ser influenciado por una determinada vivencia, pero la hipertimia va a estar siempre, es un elemento independiente de la vivencia. Así, Schneider establece una relación entre lo que ha sido llamado neurosis, ya vamos a hablar más adelante de la neurosis, y las personalidades psicopáticas que predisponen a su presentación, así como las oligofrenias condicionan el entendimiento. Las neurosis y las personalidades psicopáticas predisponen a determinados rasgos caracteriales, así como las oligofrenias, la debilidad mental, el retardo madurativo, condiciona el nivel de entendimiento. En opinión de Schneider, el atribuir estas constelaciones de predisposiciones a supuestos conflictos infantiles, que es un poco lo que hicieron las corrientes dinámicas, es un intento de esclarecimiento a través de la fantasía. Puede haber habido algún caso de abuso infantil que ha tenido alguna secuela en determinados rasgos de personalidad. Pero eso no quiere decir que se pueda generalizar, que se pueda hacer una inducción a todos los hombres y todas las mujeres en todos los tiempos. Eso linda más con la necesidad de hacer una antropología indudable con motivaciones o causalidades inamovibles. La concepción tipológica debe estar dotada de cierta elasticidad y mantener, al decir de Schneider, lo permanente dentro de lo relativo. Lo permanente dentro de lo relativo. Los rasgos que tienen permanencia y lo relativo que es la reacción frente a determinadas vivencias. De ese modo, conciliando predisposición y biografía,
hay margen para una psicoterapia adecuada, conciliar predisposición y biografía. Psicoterapeutas y educadores pueden, por su formación, subestimar la importancia de la predisposición con el riesgo de caer en optimismos excesivos, fundados en una sobreestimación o sobrevaloración de las influencias psíquicas y por ende de su propia actividad. Hay que ver siempre el límite. Hay cosas que se alcanzan con la psicoterapia y cosas que tienen que ver con lo psíquico-estructural, que es más difícil de mover. No debe ignorarse la personalidad y las oscilaciones endógenas no reactivas surgidas del fondo con sus oscilaciones psicológicas. Tampoco puede soslayarse la posibilidad de que uno o más hechos biográficos modifiquen lo anímico. No estamos impermeabilizados, no estamos blindados. Entonces, así tengamos determinadas contexturas caracterológicas, la influencia del ambiente siempre tiene un lugar. En la práctica, es difícil establecer diferencias entre lo disposicional y lo reactivo vivencial en el desarrollo normal de una personalidad. Hay un poco y un poco. Hay una disposición y hay un movimiento reactivo vivencial. Y tenemos siempre un margen de libertad. Acuérdense siempre aquello que decía Sartre, de que no somos lo que hicieron de nosotros, sino que somos lo que hicimos con lo que hicieron de nosotros. Tenemos márgenes para interpretar, reinterpretar y resignificar aún los traumas. Para Schneider, disposición y circunstancia vivida confirman un circuito de acción efectiva, se involucran uno al otro. Hay una disposición determinada y a su vez hay una circunstancia en la cual se vive. De modo tal que lo disposicional de la personalidad se deslinda en las vivencias, se despliega en las vivencias. Habría una selección de las vivencias por parte de la personalidad a través de las consideraciones de sus valores y sus sentidos. Por mis valores, por el sentido que yo le doy a mi vida, me expongo o no me expongo a tales o cuales vivencias. En la práctica clínica se debe considerar en cada caso qué es lo que juega más en una situación. Si la personalidad, en el caso de las personalidades psicopáticas, o la vivencia, y ahí hablamos de desarrollos reactivos vivenciales anormales. ¿Qué pesa más, la personalidad o la vivencia? Si pesa más la personalidad, es una reacción psicopática. Si pesa más la vivencia, es una reacción vivencial anormal. El término psicópata ha ido sustituyendo históricamente, al decir Schneider, otros términos tales como neurastenia o histeria. Ya después vamos a hablar de las neurosis. Pero el término psicópata ha ido supliendo esos términos que en algún momento tuvieron vigor. Y a su vez cabe que sea suplantado aunque el hecho aún perdure. Ya hay algunas divisiones de lo que era neurosis, histeria, personalidad psicopática. Ahora hay un trastorno adaptativo de la personalidad junto con un trastorno de ansiedad. Se ha dicotomizado el concepto de neurosis. Lo vamos a hablar en otra oportunidad. Schneider prefiere el término personalidad psicopática al de personalidad anormal, aunque este último sea más científico. El de personalidad normal, ¿se acuerdan ustedes que era estadístico? Aquel que se apartaba de la norma, que era aquello que más se producía en un lugar o tiempo determinado. Personalidad psicopática tiene una connotación más valorativa, el que sufre y hace sufrir por esa anormalidad que tiene. El problema es que el segundo puede resultar confuso si se incluye dentro de las anormalidades las secuelas de las personalidades de los procesos morbosos.
anormalidades por daño cerebral, como la parálisis cerebral o el defecto esquizofrénico. No serían propiamente personalidades anormales, serían síndromes psicoorgánicos, pero se puede prestar a confusión. También cabría aquí lo meramente anormal desde lo cuantitativo. Sin embargo, el término psicópata debe quedar limitado a su uso clínico, evitando su utilización ética o sociológica y sobre todo su contenido negativo, porque puede servir justamente para caer en el nihilismo terapéutico, como lo hemos comentado anteriormente. El término psicópata debe utilizarse con cautela en cualquier tipo de informe, intentando realizar descripciones del modo más vivo y plástico que sea posible. Esto es literal de Schneider. Del modo más vivo y plástico que sea posible. Se clasifica a la persona, pero se describe su conflicto, describir la situación en la cual se encuentra. En este punto plantea Schneider una cuestión muy relevante, que esto se lo hemos repetido muchas veces en clase. Para no caer en el nihilismo terapéutico, afirma que debe utilizarse, cuando se habla de psicópatas o de personalidades psicopáticas, una expresión tal como: si se desea, puede hablarse aquí de la existencia de una personalidad psicopática, y recalca, si se desea. Le pone límites muy claros a una afirmación categórica. Si se desea, puede hablarse acá. Está en la potencialidad en utilizar el concepto. Recuerda finalmente todas las precauciones y reservas que caben frente al uso de las tipologías. Si estas precauciones son tenidas en cuenta, cabe con estas reservas su uso. Así utilizada, nos dice Schneider que esta tipología nos puede mostrar mucho de lo que es humano. Muchas gracias y vamos a seguir con algunos teóricos. Hasta luego.